Mis estimados estudiantes, les saluda nuevamente el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, su docente en la materia Criminología, para darles un segundo avance del tema que estamos desarrollando referente a la política criminal. Nunca me cansaré de agradecerles el esfuerzo que hacen, lo reconozco y lo voy a reconocer siempre, porque sé que las condiciones en las que estamos desarrollando nuestras materias no son las ideales. Reconozco también el peso que tienen de otras materias y por lo mismo pues estoy tratando de ocupar menos espacio, menos tiempo en el desarrollo de estas temáticas para poder hacerles un poco más llevadera la carga que ustedes tienen. No obstante ello, vamos a esforzarnos el doble para que en el tiempo corto en el que desarrollemos cada uno de estos temas pueda ser satisfactorio. Como dicen por ahí, pocos pelos pero bien peinados. Así es que, sin preámbulos, sin perder más tiempo, avancemos con nuestra temática y desarrollemos esta segunda entrega de la política criminal. Como ustedes recordarán, en la clase anterior hicimos un acercamiento conceptual a este tema, a la política criminal, entendiéndola a grandes rasgos como el actuar del Estado frente a la conducta criminal, al fenómeno delictivo. En otras palabras, estaríamos hablando de una política criminal cuando el Estado desarrolla diferentes acciones tendientes a controlar esta conducta criminal, a erradicarla, a prevenirla, a evitarla, en vista de que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, el delito como tal, si bien es cierto, no es una realidad social, sí le afecta, porque se trata de conductas que son reprochadas por el colectivo y que ante el reproche social se amerita un reproche jurídico. Y por tanto, el legislador, en respuesta a la necesidad del colectivo, establecerá cuáles son las conductas que se encuentran prohibidas y que por lo tanto al ocurrir, al ser realizadas por una persona en particular, se le aplicará una sanción, una pena. Entonces el Estado no solamente deberá establecer el listado de las conductas prohibidas, no solamente deberá establecer la forma en la cual ejercerá su facultad sancionadora, su jus puniendi, sino que además tendrá que realizar una serie de conductas, de actos, de políticas como tales que tengan por finalidad el evitar esa conducta delictiva, evitar la delincuencia, el fenómeno criminal. Se dijo también en la clase anterior que se partía de un postulado bastante básico, bastante simple. Con el hecho de que el legislador cree leyes penales, ya está de una forma dando respuesta a la necesidad de la sociedad para evitar la conducta criminal. Pues todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente entenderemos que está permitido. Y una conducta, lo sabemos por principio de legalidad, no puede ser considerada como delito si no se encuentra previamente establecida en una ley penal como tal. Entonces, sí es cierto que se creen leyes penales, que se establezcan determinadas conductas con una pena específica, que se incrementen este quantum o este umbral penitenciario para aquellas personas que lleguen a cometer las conductas en específico, ya es un actuar del Estado, una parte del Estado. El órgano legislativo responde a la necesidad social creando las leyes, modificándolas y, digámoslo así, generando sanciones o penas de mayor gravedad para aquellos casos que lo ameriten, bajo un principio de proporcionalidad. Ahora bien, la política criminal no puede quedar simplemente en eso, en la creación constante y permanente de legislación en materia penal. Debe haber más actuar de parte del Estado, desarrollando diferentes directrices sobre las cuales se garantizará a la población que no ocurrirá un hecho delictivo y de ocurrir será reprimido como corresponde y se actuará de otra forma para evitar que se repita en el futuro. Entonces ahora conviene pensar cuál es el objeto entonces de esta política criminal, y cuando entenderíamos objeto nos referimos, o cuando decimos objeto nos referimos a sobre qué recae esta política del Estado. Pues recordemos que al hablar de políticas estatales estamos hablando de planificación y ejecución de programas y proyectos tendientes a una finalidad específica. Entonces, ¿sobre qué recaen estas políticas
y cuál es la finalidad será lo que desarrollaremos bajo el acápite de objeto de la política criminal. ¿A qué queremos llegar y sobre qué se actuará en la política criminal? La respuesta a esto parece obvia y sencilla, de hecho así es. El objeto sobre el cual recae la política del Estado tendiente a la criminalidad es la conducta delictiva. Y yo diría de una forma más amplia, el fenómeno criminal o el fenómeno delincuencial. Aquí diremos entonces que se trataría de una acción del Estado en respuesta a aquellas conductas que el Estado mismo ya estableció como prohibidas y amenazadas por la imposición de una pena. Entonces, ¿sobre qué recae? Sí, sobre el fenómeno criminal. Pero debemos entender que este fenómeno criminal va a tener dos, digámoslo así, dos aristas o dos matices. El fenómeno criminal en cuanto ocurra efectivamente en la vida cotidiana, pero también el fenómeno criminal en cuanto a la prevención para evitar que éste ocurra en la vida cotidiana del Estado mismo. Entonces, el Estado tendrá una obligación a través de todo su aparataje, a través de todos sus órganos, de atender, de darle respuesta a la conducta delictiva, al fenómeno criminal. Sobre este tendrá que desarrollar diferentes planes de carácter gubernamental. Planes que, repito una vez más, no se limitan, no se terminan con creación de leyes, con la acción legislativa, sino que los planes tendrán que desarrollarse también tendientes a determinar la forma en la que actuará, por ejemplo, la Policía Nacional Civil para garantizar que el colectivo pueda tener seguridad pública y que le permita tener aquella sensación de tranquilidad, de que su vida estará protegida, de que sus bienes estarán protegidos. Y para muestra un botón, no nos extraña decir que al menos en la ciudad de Santa Ana, semanas atrás estuvimos ante un fenómeno bastante complejo de conducta delictiva, de criminalidad. Se mencionaron asaltos en diferentes puntos o negocios de esta ciudad, que por no hacer comercial no mencionaremos cuál de estos fue el más sonado. Se mencionaron que en tal o cual colonia estuvieron realizando diferentes asaltos, que se estuvieron dando diferentes manifestaciones de conductas delictivas, y esto traerá consecuentemente inquietud, preocupación, ansiedad a la población en general. Entonces, el Estado debe dar una respuesta a esta población. El Estado se encuentra obligado a garantizarle a la población que actuará ante esta actividad delincuencial y no se quedará como un mero espectador y no se quedará nada más ante la expectativa de que, por arte de magia, la conducta delictiva de los particulares desaparezca. Entonces tienen que existir planes y eso es un primer elemento sustancial de una política criminal. La anticipación programada de diferentes mecanismos o acciones de parte de los órganos de gobierno para contrarrestar o prevenir la conducta delictiva. Planes que deben enmarcarse en ciertos principios que veremos más adelante, pero adelantándonos un poco, deberán estar sostenidos sobre un principio de legalidad. El Estado actuará siempre respetando lo que la misma legislación le ha establecido y los límites que éste le determina. Pero el punto medular es que cuando hablamos de una política criminal, estamos hablando de que su objeto es la conducta o el fenómeno criminal o delictivo a través de planes de gobierno, planes gubernamentales que tienen por finalidad el control de la delincuencia. Y es que resulta evidente que en ningún estado se estará tranquilo, se vivirá, digámoslo así, en una verdadera paz social si tenemos latente la posibilidad de sufrir un hecho delictivo. Lo hemos vivido en estos días, tal vez no lo recordaremos, otros quizás sí, lo hemos vivido incluso al seno, al interior de nuestro campus universitario, pues también en algún momento se mencionó que se estuvieron dando algunos asaltos al interior del recinto universitario. Sabemos que existen aspectos que facilitan la comisión de hechos delictivos, como la misma falta de iluminación apropiada en las calles aledañas y adyacentes.
Entonces diríamos que ante esto el Estado podría desarrollar algún tipo de acciones que sean tendientes no solamente a darles aquella sensación falsa de seguridad a los estudiantes, en el caso que planteo, a la comunidad universitaria o educativa o a la comunidad en general, sino que esos planes vayan mucho más allá de llenar una expectativa, sino de satisfacer una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Controlar la conducta delictiva, mantenerla al margen, mantenerla al límite y en la medida de lo posible, aunque resulte ideal o utópico, eliminarla por completo de la vida y de la convivencia social cotidiana. Entonces, un control de la delincuencia que lleva implícito, sí, un aspecto legislativo, como hemos dicho, pero también tendrán otros aspectos que deberán ser tomados en cuenta por aquellos que ejerzan la titularidad de los órganos de gobierno. Y cuando me refiero a estos, no lo limito únicamente a un gobierno central, sino que los diferentes órganos del Estado, incluso las autónomas, tendrán algún nivel de responsabilidad en estos proyectos o programas de gobierno para erradicar la conducta delictiva. Y para muestra, un simple y sencillo botón. Y lo decía, cuando estamos ante una calle oscura cercana a la universidad, es mucho más fácil el pensar que a las 9 de la noche, hora en la que algunos de los estudiantes solían salir cuando estábamos en la modalidad presencial, si la calle está a oscuras, pues la intranquilidad es mayor, pero la realidad de que ocurra o la posibilidad de que ocurra un hecho delictivo en esas circunstancias también se incrementa. Entonces, si tenemos un órgano de gobierno, una autónoma que tiene como responsabilidad la iluminación pública de las calles, pasajes, avenidas, pues sí, ya colocar una iluminación adecuada generará una disminución de las condiciones que generan cierto nivel de posibilidad de que se cometa un hecho delictivo. Reducirá las circunstancias que vuelven proclive a una comunidad a un hecho delictivo y podemos ver otros aspectos similares. Pero el punto en concreto es que cada órgano del Estado deberá actuar de manera programática, de manera eficiente y racionalizada para generar, por un lado, la respuesta a un aspecto punitivo. O sea, el órgano judicial deberá ejercer su función juzgando a aquellas personas que se les imputa la comisión de un hecho delictivo, procurando evitar la impunidad. Pues recordemos que si existe impunidad, existe la posibilidad que aquel que delinque sienta que puede hacerlo, pues no va a ser sancionado por la conducta que ha realizado. Entonces la sanción o el aspecto punitivo implica un trabajo conjunto entre el órgano legislativo que crea la ley penal, pero también el órgano judicial, que es aquel que en última instancia la terminará aplicando. Entonces, parte de esta política criminal tendiente a ejercer planes de gobierno que controlen la delincuencia para erradicarla es o lleva implícito necesariamente un aspecto punitivo. Mayor sanción a las conductas que más lo meritan y, ¿por qué no decirlo?, la eliminación de un tipo penal en aquellos que entenderíamos no es necesario, no es justo más mantenerlo como una conducta delictiva. Pero también lleva implícita un nivel de prevención. Y aquí no nos vamos a referir solamente a aquella prevención que estudiamos en los primeros años de la carrera, una prevención general o una prevención especial. General, entendiendo que cuando en la ley penal se establece una conducta como delictiva, ya se le está diciendo a la comunidad en general, mire, no comete esta acción, o la específica, cuando una persona ya la cometió, pues vamos a sancionarlo para sacarlo de circulación de la actividad delictiva, sino que la prevención también implicaría el tratamiento a aquellas personas que se encuentran en condiciones de riesgo de llegar a cometer un hecho delictivo. Aquellas personas que por su entorno físico, ambiental, que por su entorno material o por sus condiciones familiares propensas o inmersas en un clima de disfunción familiar o desintegración familiar, aquellos que se encuentran cercanos a las zonas de mayor índice delictivo, pues también puedan ser atendidos con suficiente anticipación para evitar que lleguen a formar parte de grupos delincuenciales y, por consecuencia, lleguen a cometer hechos delictivos. Entonces, el control
incluirá la sanción como un aspecto punitivo, también la prevención como una forma en la que el Estado se anticipa a la conducta delictiva para evitar que ésta ocurra, una contención o una represión de aquellos que están cometiendo hechos delictivos, y aquí traemos a colación lo que en algún momento podría ser una conducta del Estado agresiva en cuanto a aquellas personas que puedan cometer hechos delictivos. Esta agresión o esta agresividad del Estado la podemos ver latente y ya tenemos algunos matices o algunas ideas de política criminal, por ejemplo, cuando se toma la decisión a partir de los órganos de gobierno de destinar de efectivos del ejército a personas que pertenecen a la Fuerza Armada para que desarrollen acciones propias de la seguridad pública. Aquí estamos buscando una mayor contención a la conducta delictiva para generar represión respecto a aquellos que estén desarrollando este tipo de actividades o de conductas. Sé muy bien que habrá discusión en cuanto a si la represión es o no es la respuesta adecuada a la comisión de un hecho delictivo o a garantizar una convivencia pacífica y libre de delincuencia. Habrán discusiones de carácter constitucional, de carácter filosófico, ideológico o de cualquier otra naturaleza, pero lo cierto es que, aún dejando aparte el aspecto de la intervención de las Fuerzas Armadas, la represión sí marca una necesidad en la acción del Estado para contrarrestar la delincuencia por la misma sociedad en la que vivimos, por la falta de educación, y esto lleva implícito también el elemento preventivo. Si no hay educación, una educación adecuada, una educación en valores, una educación eficiente y eficaz, pues evidentemente no tendremos un pueblo culto, y mientras menos culto sea el pueblo, pienso yo, y puedo estar equivocado, más proclive es a realizar conductas de tipo antijurídico. Entonces diríamos que el control de la delincuencia necesariamente trae implícito también su contención o represión, la resolución y entendiendo por la forma en la cual se resuelve el crimen y, una vez más repito, evitando la impunidad, pues si es mayor el índice de impunidad en la ejecución de la justicia penal, entonces veríamos que es más proclive que las personas vean la posibilidad de cometer un hecho delictivo, pues saben que sus expectativas o sus esperanzas de salir ileso de lo que han hecho son altas y evidentemente actuará de esa forma. Entonces, en la resolución entenderíamos que se trata de que los órganos que se encargan de juzgar a quien ha cometido un hecho delictivo lo resuelvan de una forma adecuada. Una vez más repito, esto iría de la mano con el aspecto legislativo, punitivo, pues de nada sirve una ley creada si no es una ley eficientemente ejecutada. Finalmente, un aspecto adicional que es parte de los objetos últimos de la política criminal es el tratamiento de aquella persona que ha cometido un hecho delictivo, el tratamiento del delincuente. Y vemos cómo esto se torna cada vez más complejo y más amplio, pues en cuanto al tratamiento del delincuente debemos remitirnos a un tratamiento de carácter penitenciario, incluso aún más integral. ¿Es conveniente el sancionar todo con una pena de prisión? ¿Será conveniente que a toda persona que se le encuentre responsable de la comisión de un hecho delictivo se le condene a esta pena y se le obligue a estar en recintos carcelarios que carecen de todo tipo de condiciones humanas y que carecen también de programas eficaces que garanticen la reinserción, que se ha dicho mucho y estamos de acuerdo con esto, que lejos de ser lugares de rehabilitación del delincuente, se convierten en verdaderos centros de adiestramiento, de educación superior del delincuente? Entonces el tratamiento toca otro cimiento que es de carácter ejecutivo, que es la administración de los centros penitenciarios y también las alternativas a la detención o a la prisión como una pena ante la comisión de un hecho delictivo. Si lo vemos desde esa óptica, veremos que el objeto de la política criminal es el fenómeno delincuencial a través de planes gubernamentales que procuran el control de la delincuencia, sancionando
con un aspecto punitivo a quien lo cometa, previniendo el delito, reprimiéndolo o conteniéndolo, resolviendo aquellos casos en los cuales se ha cometido un hecho delictivo y un tratamiento integral del delincuente. Y esto nos trae necesariamente a hablar no solamente de estos tipos de actuaciones estatales, sino de la educación en los centros de enseñanza, en los centros educativos, pero también la educación que va más allá de esto, la educación en el hogar, la atención a la familia, y por eso repito, la política criminal termina siendo de un contenido amplio e integral. Entonces, este es su objeto. Y en algo tan simple, pues podemos ver cómo nos extendemos, y creo que por eso tenemos las condiciones delincuenciales que tenemos, porque no se les da este contenido, este matiz de integralidad, y creemos nada más que con planes mano dura o super mano dura, la delincuencia estará controlada. La experiencia nos enseña que no puede ser así, que no es así, que se necesita abarcar todos estos aspectos que les estoy mencionando para poder decir que tendríamos mayores esperanzas de que en el Estado y que en la sociedad en particular se den cada vez menos hechos delictivos. Ahora que tenemos claro cuál es el objeto de la política criminal, conviene detenernos muy brevemente en los modelos de las políticas criminales que se consideran como que más relevantes por los diferentes tratadistas, a partir de las ideas, a partir de la visión acerca de cómo debe actuar el Estado ante la conducta criminal y cómo debe erradicarla. Así pues, diré que existen dos modelos principales que de alguna manera han estado como compitiendo en la mentalidad de los estados y de los gobernantes para entender cuál debe ser la forma en la que tiene que aplicarse una verdadera política criminal. El primero de ellos es una política criminal autoritaria, y por esto entenderíamos que es propia de los regímenes que tienen cierto nivel de totalitarismo o autoritarismo en sus formas de gobierno. Entenderíamos acá que estamos hablando de un Estado sumamente fuerte y que descansa toda su actividad en un principio de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad como un principio de gobierno, estaríamos hablando de un Estado que actuará de una forma agresiva, si se quiere, con cierto nivel de violencia institucionalizada para poder obtener los fines que éste persigue. Entonces, hablamos de autoridad, hablamos de poder. Y aquí diríamos, hasta si quieren de manera analógica, de la utilización de un músculo robusto del Estado para contrarrestar la criminalidad. Entonces, cuando hablamos de un modelo autoritario, básicamente estamos hablando de aquellos regímenes que tendrán puesta su mira, su visión de política criminal en atención a la represión. Buscan casi de manera completa, absoluta, la represión, y represión a través de los diferentes medios o a través de los diferentes instrumentos o herramientas que tiene a su alcance el Estado mismo para poder incidir de una forma directa y agresiva en la conducta delincuencial, y muchas veces, debemos decirlo, va más allá de la conducta delincuencial. El ejemplo más notorio de este tipo de modelos de política criminal lo hemos tenido en El Salvador con aquellos órganos de gobierno, aquellas instituciones de seguridad pública que actuaban incluso irrespetando los derechos humanos de las personas. En El Salvador recordaremos muchos, bueno, quienes lo vivieron lo recordarán, quienes no lo vivimos directamente sabremos de qué están hablando, pues nos lo han contado las personas mayores, que existía antes una Guardia Nacional que hasta en el calor popular, de forma coloquial diríamos que primero disparaba o primero pegaba y después preguntaba. Pues esto es algo muy característico de un modelo autoritario, en donde utilizaré toda la fuerza, toda la agresividad, todo el poder que el Estado tiene a su disposición para poder reprimir la conducta delictiva. No importan derechos humanos, no importan las garantías fundamentales de la persona, lo único que importa es que el Estado se imponga con toda su fuerza, con todo su poder y con toda su autoridad, de ahí el término, a la conducta delictiva y sobre todo pues a las manifestaciones que puedan existir dentro de la sociedad
de aquello que está contrario a lo que el detentador del poder ha asumido o determinado como correcto o adecuado. El problema grande de esto, a partir del irrespeto a los derechos humanos, es que no solamente se limita a atacar a la delincuencia, sino que, como ocurrió en el país, se ataca y se reprime también a aquellos que pueden ser disidentes políticos. Pues entendemos que mientras, como dice la canción, más duro van a venir a molestar, por no utilizar la palabra, cuando le damos más poder al poder. Entonces estamos hablando de eso, así tal cual. Un Estado con todo su poder que actuará muchas veces de manera desmedida en contra de la población en general. Muchos dirán, estábamos mejor en el tiempo de la Guardia. Otros, quizás los más ancianos, añorarán el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, pues en estos encontrábamos políticas criminales de carácter autoritaria, pues era en consonancia también con la forma de gobierno que se estaba ejerciendo en su momento. Entonces, veremos que esta forma es bastante tentatoria y bastante peligrosa y sobre todo no deja de ser también insuficiente por cuanto se limita a reprimir sin considerar otros aspectos o elementos que ya hemos mencionado previamente que son necesarios para incidir positivamente y efectivamente en el control de la criminalidad, como el aspecto educativo y otros que son también complementarios de otros órganos del Estado. Si este resulta tan poco oficioso o tan poco adecuado, el segundo pues nos plantea un panorama mucho mejor, que es el modelo democrático, una política criminal democrática. Este tiene ciertas características y una de las primeras características es la que denominaremos desconcentración o fraccionamiento, pues se entiende que no solamente se hace política criminal cuando se le delega a los organismos de seguridad pública el desarrollo de la política como tal, sino que también se visualiza que los otros órganos del gobierno tendrán alguna función que cumplir, tendrán algo que realizar para procurar una adecuada política criminal. Entonces diríamos que existe una intervención o una actuación de otros órganos como el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial y otros no fundamentales del Estado, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera, que intervienen poniendo un grano de arena, perdón, por decirlo de esa forma, aportando entonces a poder garantizar que exista una política criminal eficiente y efectiva, como primera característica de este modelo de política criminal democrático. Una segunda característica es que se busca que la política criminal dé un tratamiento no violento a los conflictos y que en todo caso la violencia, cuando sea utilizada, sea de última instancia y que sea proporcional. Es decir, que no vamos a empezar a repeler una conducta simplemente con las balas. De hecho, es parte de lo que se ha avanzado en este país a partir de los acuerdos de paz, cuando se crea una Policía Nacional Civil, entenderíamos profesionalizada o profesional, que si hace uso de la fuerza sea de manera excepcional y de una forma racionalizada cuando el caso lo amerita. Y esto contrasta evidente y notoriamente con un modelo de política criminal autoritaria, pues allá lo imperante es la represión a partir de la violencia institucionalizada o violencia del Estado, mientras que en una democrática en donde intervienen otros organismos del Estado también habrá que racionalizar el uso de la fuerza cuando sea necesario y de forma proporcional. Y una tercera característica de esta política criminal democrática es una sujeción de las leyes secundarias a un control de carácter constitucional. Es decir, que se haga latente, que se haga una realidad la supremacía de la Constitución, pues en la Constitución encontraremos los lineamientos generales para la organización del Estado y la ley secundaria estará bajo la dirección que el constituyente haya dado al legislador en torno a los aspectos más fundamentales de las acciones a legislar. Por ejemplo,
nos dice la Constitución que la pena de muerte está prohibida, salvo en casos de guerra internacional y cuando así lo establezcan las leyes militares. También nos dice la Constitución, o el constituyente se ha expresado en la Constitución al manifestar que el sistema penitenciario de El Salvador tendrá una finalidad reeducativa y que generar o procurará generar hábitos de trabajo con el delincuente. Y bueno, todo lo que hemos visto en torno a la visión penal que el constituyente ha establecido, valga la redundancia, en el texto constitucional. Entonces, a partir de ahí veremos que, siendo esta la ley suprema, la ley primaria, las secundarias deberán siempre estar en consonancia con lo que el constituyente preestableció. Y esto implica también la garantía de que exista un ente contralor del respeto constitucional a los derechos fundamentales, como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, incluso como un eje interviniente en la política criminal, y también el desarrollo y ejecución de un control de constitucionalidad a partir de la misma sala de lo constitucional y también, por qué no decirlo, en el ejercicio de esa facultad que la misma Constitución le da a los jueces para inaplicar una ley que es para ello contraria a la Constitución. Con ese esquema y esos perfiles que estamos dando de los dos modelos primarios o principales, pues bastaría pensar por un momento qué tipo de política criminal es la que impera en El Salvador. ¿Tenemos una política autoritaria o tenemos una política democrática? Ustedes me responderán a eso en un trabajo cuyas características o lineamientos se los he de proporcionar en los próximos días. Partiendo de la base de que la política criminal democrática es el ideal que debe ser asumido en cualquier estado para poder contrarrestar la delincuencia por su carácter integral, por su respeto a los derechos humanos, por la supremacía constitucional que ésta impera, entenderemos pues que existen ciertos principios que son propios de esta política criminal democrática. Aunque no lo hemos escrito acá, entenderíamos que estamos hablando de esta que es la que a todas luces resulta ser la más conveniente. Vamos a enunciar y explicar muy brevemente los principios que resultan más relevantes y uno que cae por su propio peso es el principio de legalidad. Recordemos que, según nuestra misma Constitución, los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Esto ya nos está mostrando a nosotros que la conducta del gobernante está limitado por la ley, tanto la primaria como la ley secundaria. Si eso es así en términos generales, en las acciones o actividades del Estado, en el desarrollo de la vida estatal, de la vida gubernamental, pues entenderíamos que también la política criminal estaría suponiendo una limitación a los entes que van a desarrollarla y también a los entes o a los órganos de gobierno que van a planificarla. Y esto es la legalidad. Bajo este principio entenderíamos que toda acción, toda política, todo programa que el Estado desarrolle tiene que estar amparado en aspectos legales. No se puede ir más allá y será la ley la que establezca los límites sobre los cuales ha de desarrollarse cualquier política criminal. Un segundo principio, también importante, es el principio de dignidad humana. Diríamos aún más allá el respeto a la dignidad de la persona humana, pues entendemos que la dignidad como tal es el máximo respeto o valoración que se le debe a una persona por el simple hecho de ser persona. Esto implica que en las políticas gubernamentales que se creen para erradicar la conducta criminal, tiene que imperar el elemento humano, no solo del delincuente, porque aquí es donde nos limitamos nosotros mismos. La política criminal también tiene que estar pensada para la víctima y para la sociedad en general y para aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo de llegar a ser sujetos que cometan hechos delictivos. Entonces el principio de dignidad o de respeto a la dignidad de la persona humana va encaminado a todos aquellos sujetos que tendrán que verse en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia en el fenómeno criminal o el fenómeno delictivo. Entonces hay que respetar la dignidad de la persona humana, aunque muchas veces nos resulte chocante, del delincuente,
también de la víctima y de todos aquellos que se encuentren inmersos en este aspecto, este mundo de criminalidad. Y el respeto a la dignidad de la persona humana no significa no sancionar, no juzgar, no perseguir, sino que significa tan simple como tratar como humano a aquel que es a todas luces, sin necesidad de mayor análisis profundo, una persona humana. El Estado no solo se limita entonces por el aspecto de legalidad, sino también se limita por este derecho fundamental y este principio tan básico que es trate como persona a aquellos que están inmersos en el fenómeno delincuencial o el fenómeno criminal. No revictimice a la persona que ha sufrido el hecho delictivo. No tampoco etiquete a aquellos que por vivir en una zona específica ya se les puede considerar delincuentes. Hay que respetar ese contenido humano de la persona como tal. Me gusta este tercer principio, que es el de mínima intervención penal y reducción del daño. Esto significa así de simple que en las políticas criminales se tiene que procurar que la necesidad de recurrir a la ley penal en su máxima expresión con una pena de prisión sea la última instancia. Si podemos resolver un conflicto social sin necesidad de tener que recurrir a un proceso penal, entonces hagámoslo. Y es tan simple como decir algo que parecerá hasta trillado o fuera de lugar. Si una persona ha tenido un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito ha resultado una persona lesionada, entenderemos que cualquiera que tome el timón de un vehículo sabe que está propenso a cometer o a sufrir un accidente por no haber revisado adecuadamente el mecanismo o el vehículo como tal, motor, frenos, etcétera, por el simple hecho de no haber sido prudente, por haber sido negligente o por haber excedido alguna celebración, alguna noche de copas, pues efectivamente sufrió un percance, un siniestro, un accidente de tránsito que generó una lesión en otra persona. Pero no vamos a actuar en este caso viendo a esta persona como un delincuente porque ha cometido un delito de lesiones culposas, sino que tendríamos que darle un tratamiento que procure darle una respuesta inmediata a la víctima para la situación especial que está viviendo y evitar que el victimario o el agresor, que es un agresor no deseado o no dolosamente, sino bajo las circunstancias o bajo que la impericia, la imprudencia o la negligencia ha ocasionado una afectación en la víctima. Entonces, ¿qué diríamos? Para esta persona no podemos estar exigiendo una pena de prisión. Para esta persona no podemos mantenernos en la mentalidad de que tiene que pudrirse en la cárcel porque mató a otro a consecuencia del accidente de tránsito, sino que la intervención penal en este caso tiene que ser nula. Tiene que procurarse que en el proceso penal respectivo que tendrá que abrirse se encuentre una solución que termine siendo también favorable para la víctima o los ofendidos del accidente como tal. Y eso lo podemos ver en cualquier otro delito. Si no es necesario, entonces procuremos darle una salida alterna que descongestione el sistema penal, que descongestione el sistema penitenciario o carcelario, pero además que le traiga mejores resultados y que el daño que se provoque sea inferior, que se reduzca tanto y principalmente para la víctima y para la sociedad, y en algunos casos también para aquella persona que ha cometido el hecho delictivo. Y esto se puede evidenciar en el Código Penal cuando se nos habla de una sustitución de la pena, trabajo de utilidad pública, para evitar que tengamos que estar sancionando con pena de prisión o incluso en algunos casos una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces busquemos alternativas, ese es el punto de este principio. Si queremos una política criminal que sea efectiva, pues busquemos mecanismos que no nos lleven o que nos impidan llegar hasta la imposición de la máxima pena, como puede ser la pena de prisión, y si es posible encontrar soluciones o salidas alternas, pues es mejor optar por ellas. Eficacia y racionalidad. Esto es una cuestión que tendría que ser hasta de sentido común para nuestros gobernantes. Vamos a desarrollar o vamos a planificar una política criminal que sea eficiente, que pueda cumplir
los fines para los cuales ha sido creada, que realmente funcione y se mantenga en el tiempo y que dé resultados, y que se racionalice y que también se piense, que lleve cierto nivel de inteligencia y no simplemente de pura campaña o propaganda como la que podemos ver en la actuación que tienen nuestros gobernantes. Una política criminal debe estar llena de medidas, o debe estar desarrollada conteniendo medidas que sean eficaces, que generen los fines que se esperan y que sean racionales. Y por eso entenderíamos con la suficiente inteligencia, intelecto, como para poder garantizar que éste se cumpla y que el cumplimiento traiga beneficios para la colectividad. Finalmente, un principio que considero fundamental, y hay otros que se pueden mencionar, pero este es importante, es que se le permita participar a la ciudadanía en las políticas criminales. Algo de eso ya se tiene en cuanto al tratamiento cuando se hacen convenios con la Iglesia Católica o con denominaciones cristianas no católicas para que se pueda dar un tratamiento espiritual a la persona que ha sido condenada por un hecho delictivo. Esto no garantiza que deje de delinquir, pero al menos genera mayores condiciones para evitar que esta persona pueda continuar en una vida delictiva que pudiera haber llevado. Entonces, que participe la ciudadanía, y no solamente en aspectos espirituales, sino también culturales, y podrían ser de cualquier otra índole o cualquier otra naturaleza. Han existido programas donde estudiantes de psicología han estado desarrollando programas, trabajos en los centros penales para ayudar a las personas que necesitan algún tipo de tratamiento en estas áreas. Y en fin, podemos encontrar muchas formas en las cuales la ciudadanía en general puede intervenir y participar efectivamente en políticas criminales. ¿Qué traerá esto como consecuencia? Pues que sea más efectiva, que tenga mejores resultados y que podamos generar lo que se espera a través de ella, que la criminalidad esté en índices no solamente tolerables o aceptables, sino que permitan, por ser tan bajos, mantener una convivencia ciudadana pacífica y armónica. Pues bien, dicho todo esto, considero interesante que nos planteemos una simple interrogante. ¿Cómo está diseñada la política criminal en El Salvador? ¿Qué tipo de política criminal es la que tenemos? Como ya lo he dicho, ¿cuáles son las que se han desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país en los últimos, si quieren, 30 o 40 años? Si ha sido autoritaria, cuáles han sido sus resultados, si es o pretende ser medianamente democrática, si realmente se logra concebir todos los principios y materializar todos los principios que hemos planteado, cuáles son los programas actuales que el gobierno, a partir de que es el principal, digámoslo, individuo que interviene, el principal actor en esta política criminal, está desarrollando, y los diferentes programas complementarios que podemos encontrar en otras instituciones. Quiero pues que como estudiantes desarrollen una pequeña investigación, un estudio, un análisis acerca de la política criminal en El Salvador a partir de las nociones amplias que he estado desarrollando en esta y en la clase anterior. Con eso pues les estoy anunciando que la evaluación de esta parte será a partir de un trabajo que ustedes me entregarán según las indicaciones que les proporcionaré por separado a más tardar el próximo viernes. Entonces, sin más tiempo que hacerles perder, una vez más agradezco su atención y bueno, que Dios les bendiga en abundancia y que todos sus proyectos sean desarrollados de manera satisfactoria. Cuídense mucho.